Bueno, vamos a contestar esta sección. Aquí tienes que completar y dice las rectas, aquí vamos a escribir qué tipo de rectas son las que están en el mismo plano y no se intersectan. Entonces tenemos nosotros tres tipos de rectas: paralelas, perpendiculares y secantes. En este caso se trata de rectas paralelas como estas que están aquí y esta, que nunca se van a juntar en un mismo punto, quiere decir que nunca se van a cruzar. La distancia más corta entre dos puntos es el segmento recto. Por ejemplo, la distancia que hay de E a F es una distancia corta porque la recta puede seguir, pero del punto E a F es un segmento corto de recta, por eso aquí sería un segmento de recta o un segmento recto, es la distancia más corta que hay entre un punto y otro. Dos rectas paralelas a una tercera son, pues obviamente si son paralelas estas y hay una tercera acá, que podría ser acá, entonces sería otra recta paralela. Las paralelas a L, creo que dicen acá, comprendidas entre rectas paralelas a ellas son, pues obviamente paralelas también, otra vez. Si hay rectas paralelas y luego hay más rectas paralelas, pues obviamente son paralelas entre sí. Por último dice, las rectas se cortan, aquí está una palabra clave. Cuando no son paralelas, se cortan, eso quiere decir que serían unas perpendiculares y forman ángulos adyacentes iguales. La palabra adyacentes, ángulos adyacentes, fue lo que hicimos en la primera actividad o estudiamos. Ahora dice aquí, relaciona ambas columnas de manera que cada pareja de ángulos tenga el nombre que le corresponda. Observa bien. Nosotros tenemos que saber qué son ángulos opuestos al vértice, adyacentes, correspondientes, alternos externos, colaterales internos y colaterales externos. Estos ángulos se forman cuando nosotros cruzamos dos o tres rectas paralelas y una transversal, ¿sí? Aquí tenemos dos rectas paralelas y dos transversales. Aquí tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Entonces lo que tenemos que hacer es saber cuándo es un opuesto al vértice. Por ejemplo, en esta recta secante, opuesto al vértice sería el ángulo que se forma aquí es opuesto al ángulo que está acá. Y por eso aquí te dan letras: G y M, D y E, A y C, P y M, F y G, B y O. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿cuál G y M? Lo busco. Este es M y G sería el que está acá, mira. Esos dos son opuestos al vértice, ¿sí? Aquí está A. D y E, D y E, D y E, aquí está D y E. Estos ángulos, como están, aquí hay otras dos paralelas formadas. Estos ángulos serían alternos externos, porque están, serían, a ver cuál es, D y E. D y E. Serían estos opuestos al vértice, no, porque aquí está el vértice. Yo los tengo como alternos externos, pero no me suenan así. Si este lo pongo así, serían opuestos al vértice también, pero como no están en el mismo vértice, serían alternos externos. Que este sería este. Vamos a ver si no nos queda alguno allí solo. A y C serían correspondientes. Estos dos serían correspondientes, porque A es igual a este C. Corresponde uno con el otro.
porque el mismo ángulo que se forma aquí es el mismo que va a formarse aquí. Este es un obtuso, este es otro obtuso. Si este vale 137, este vale también, por eso son correspondientes. Ahí dice P y M son opuestos al vértice. P y M. Vamos a ver si lo tenemos ahí. P y M son igual opuestos al vértice. El otro sería P y M, F y G. Observemos, F y G. F y G serían colaterales internos. Están en el mismo lado. ¿Sí? Colaterales internos están en el mismo lado y son internos porque están dentro de las líneas. Y B y O serían colaterales. B, ¿dónde está B? O es este, B. Estos serían colaterales externos porque están en el mismo lado. Eso quiere decir colateral, que están en el mismo, comparten el mismo lado y están fuera de las rectas que están aquí dentro. Entonces eso tenía que ser, tiene que estudiar y poder señalar que es un opuesto al vértice, adyacente, que es un correspondiente, que es colateral interno. Eso están en el libro. Luego aquí dice, con base en la figura, que es esta, escribe la razón que justifique cada afirmación. Dice que 1 es a 4, el ángulo 1 es a 4 por ser, mira, están opuestos, frente uno al otro, serían opuestos al vértice. 3 más 5, ¿dónde está 3? O 3 más 5 sería 8. 3 más 5 sería 8. Y suman ambos 180 grados. Estos podrían hacer 3 y 5 colaterales internos, pero también pueden ser ángulos que se complementan entre suplementarios, porque son igual a 180 grados. Los ángulos suplementarios, la suma de sus ángulos son igual a 180 grados. También podría ser esto. 2 igual a 7, 2 está aquí y 7 aquí. Cuando están como cruzados de un lado al otro lado son alternos y están fuera de, serían alternos externos. Mira. También el otro, 2 más 8 también, y 2 y 8, vamos a ver, 2 más 8, 2 y 8 está aquí. Estos serían colaterales externos porque están fuera y no están en el mismo lado. Y luego serían 2 a 7 ya, 3 a 6, 3 y 6, estos son alternos porque uno está a un lado y el otro está al otro lado, serían alternos internos. 4 y 8, 4 y 8, estos serían correspondientes porque 4 corresponde a 8. La misma medida que tiene 4, la misma medida que tiene 8. Tienen que ver eso. Esta es una de las clases que viene allí en el libro. Luego dice, tomando en cuenta las figuras, escribe el valor de los ángulos pedidos. Ok. Esto pareciera difícil, pero no lo es. Ya cuando le agarres, ya vas a ver que no es difícil. Esta es una transversal y estas son paralelas. Transversal es la línea esta, paralelas es esta. Okay. Aquí lo que me están diciendo es que tengo que saber qué valor tienen los ángulos. Mira, si tú aquí tienes un ángulo y aquí tienes otro, este ángulo vale 100. Esto sería un ángulo que suma 180 grados los dos. Acuérdate que una circunferencia
si nosotros trazamos el ángulo a todo este vértice, serían 360 grados. Aquí son 100, entonces para completar 180, que sería la mitad, sería un ángulo llano, sería también un ángulo suplementario. Para completar 180, ¿cuánto vale ese ángulo? Pues vale 80. Y todos los ángulos que se formen aquí van a ser de 100 y de 80. 100, 100, 80, 80, 80, 80. Nada más tenemos dos medidas ahí, por lo tanto ya sabemos cuál es A y cuál es B, cuál es C y cuál es D. ¿Sí? En este caso es una ecuación química, es una ecuación de primer grado. Tú debes sumar 3x más 50 más 4x más 30 igual a 180. ¿Por qué? Porque este es lo mismo que este de aquí. Mira. Este es lo mismo que el ángulo que se forma aquí. Entonces, este también. Este es lo mismo que se forma aquí. Yo aquí podría copiar esto y saber que es igual a esto. Entonces, como es una ecuación, debemos de encontrar el valor de x. ¿Qué hacemos? Despejamos primero 3x más 50, 4x más 30 igual a 180. ¿Por qué? Porque la suma de este ángulo más este ángulo es igual a 180. La suma de este ángulo que está aquí más este que está aquí es 180. Entonces, por eso es un ángulo suplementario. Despejo esa ecuación que voy a formar y ya encuentro el valor de x y encontraré el valor de cada uno de los ángulos. Acuérdate que aquí solo hay dos valores, nada más, no hay más valores. Dice, si se tiene un triángulo cuyos ángulos están en proporción 1 es a 4 como 4 es a 5, ¿cuánto miden sus ángulos? Subraya la respuesta. 1 es a 4 y 4 es a 5. Ok. Aquí tendríamos que sacar, aquí tenemos esta respuesta, tendríamos que sacar mitad, tercera y llegar hasta saber si es 1, si es 4 y si es 5. Yo tengo este de acá, tendría que explicarte otra forma de calcular proporciones para eso. Tendría que explicarte eso, no sé si ya lo sabes, ¿sí? Entonces el único que corresponde pues es este que está acá, el D. Si tú vas reduciéndolo te vas a dar cuenta de eso. En este de aquí dice si aquí tienes que saber cuáles son los triángulos isósceles, cuál es un rectángulo, cuál es un escaleno, cuál es un ¿cómo se llama? Equilátero, un octosángulo. Esas cosas tienes que saber, ¿sí? Y cómo determinas los valores que tiene cada ángulo de un triángulo rectángulo. Eso es muy fácil. Yo parto de la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Los ángulos internos son estos de aquí, este y este. Si yo aquí tengo 40 y 35, x, ¿cuánto me va a valer? Yo ya sé que suman 180, ok. 40 más 35 son 75, menos 180 serían, vamos a ver, 180 menos este ángulo x mide 105, ok. Igual acá, mira, no está difícil. Ya tengo el valor de este ángulo y el valor de este ángulo serían 135. ¿Cuánto me haría falta para 180?
que es la suma de los ángulos internos, 110, más 25 menos 180. 45, quiere decir que el ángulo que está aquí vale 45 grados. Aquí, ¿cómo yo puedo encontrar los valores de esos ángulos? Pues, si aquí vale 125, lo completo para 180, porque este ángulo recto de aquí, que se forma allí, este ángulo no es ángulo recto, perdón, este ángulo llano debe ser igual a 180 grados. Y yo así puedo obtener todos los ángulos que me hacen falta. En este caso tengo 20, 60. ¿Cuánto vale este de aquí? Si ya tengo 20 y 60 es 80. Bueno, este vale 100, digamos. Este vale 45 y este vale 100. Para 180, X aquí, ¿qué valor tendría? Bueno, si este vale 100, X vale 80, más 45, 125. ¿Cuánto me hace falta para que tenga este valor? Ok, ya he obtenido este valor, puedo encontrar Y, porque este valor más Y forman un ángulo llano de 180 grados. Y así puedo obtener eso que hace falta. Aquí también creo que es de calcular, aquí ya es lados, calcular el valor de los lados. Ya tenemos que hacer una operación matemática igual a la ¿cómo se llama? A ver, este no lo veo bien. Ahí tiene que ver con la congruencia de los ángulos. Ángulos alternos internos entre paralelas cortadas con una secante son congruentes, pues sí. Los ángulos alternos internos no son congruentes, no son iguales. No son iguales. Si quieres, checa eso. Y por último tenemos aquí triángulo, los valores de B. Aquí ya te dan los valores. Estas son ecuaciones, las puedo explicar después. Si no sabes cómo hacer pues me dices y ya te lo explico después. Más o menos este es un repaso. Si hay algo que se te dificulta, pues me dices.